Muy buenas tardes, tengan ustedes. El día de hoy estamos ya acercándonos mucho hacia la parte final del curso. Entregas, si es que no vi mal, entregas nos quedan literalmente tres. Esta que sería para la semana entrante y dos más. Como ya estamos en la parte final, la entrega más fuerte va a ser la de la semana que entra, que propiamente son tres lecturas. Una de ellas sí es un poco más larga que las demás, pero las tres son complementarias y son muy interesantes de revisar entre sí. Para que las dos últimas entregas que me van a hacer sean bastante más suavecitas, que de hecho serán solo de un libro cada uno, de un pedazo de un libro cada uno, y que uno representa parte de lo que es el siglo XIX, ya la base racional, ahora sí metódicamente aplicada, y la otra que representará un texto que muchos de ustedes han escuchado referir, pero no todos o prácticamente nadie ha podido leer y que genera muchas polémicas en ese sentido. Ya lo veremos en su momento. Por ahora, muy rápidamente, les comento algunos de los elementos fundamentales que sí es necesario tener en consideración para la lectura de estos tres textos de esta semana. Disculpen ustedes. El primero de ellos es un texto un tanto fuera de lo común. Muy poca gente lo conoce y muy poca gente lo ha leído, pero representa mucho esta visión del tiempo que se tiene ya de forma naciente para el siglo XVIII y que es un texto que se titula Año 2440. Este texto yo lo conocí de una manera un tanto circunstancial al tomar un diplomado derivado de la... No es cierto, no. Esto fue durante mi proceso de la maestría que me permitió conocer algunos elementos planteados por la doctora Guadalupe Jiménez Codinach. Y uno de los textos, para que entendiéramos ese contexto, parte en su difusión. Era justamente este textito, fue la primera vez que tuve contacto con él. Ella, de hecho, en el proceso de inscripción solicitó este texto lo revisamos, lo comentamos, fue muy interesante y atrayente, pero por distintas razones pasó el tiempo y no tuve yo la necesidad de volverlo a tocar hasta que di clases en la Escuela de Antropología, donde también revisamos algunas partes. Pasaron otros tantos años, como 15 años, y ahora para volverlo a localizar me fue un poco más complicado, pero afortunadamente tuve por vía del intercambio bibliotecario de la Ibero con el Colegio de México, tuve la oportunidad de volver a retomarlo, escanearlo, para que ustedes ahora tengan la oportunidad de revisarlo. Este texto no tiene un autor propiamente dicho, se asume que es una persona, un francés del siglo XVIII, al que se ubica por el seudónimo que sería Mercier, y viene una muy leve referencia de qué se trata esto, que es lo que se busca en el proceso introductorio por parte del Instituto de la UNAM, y Roberto Moreno, de investigaciones históricas, me refiero al instituto, y en donde nos hace el planteamiento de qué representó y en qué contexto debemos de ubicar esta lectura, junto con su respectivo prólogo, que es lo que le estoy refiriendo aquí, y aquí es donde comienza propiamente en este capítulo 2 que dice tengo 700 años. Básicamente el texto refiere a una persona que se quedó dormida a finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XVIII, y que despierta 700 años después, ¿no? Por eso comienza con este texto de Tengo 700 años. Y lo interesante es ver desde la perspectiva de una persona del siglo XVIII qué representaría las modificaciones y los cambios que esperaría de una manera ficticia, pero no proyectada a un presente como sería en el caso de la utopía. En el caso de la utopía de Tomás Moro, recuerden que se supone que sería contemporáneo a Tomás Moro en un lugar que no tiene lugar, ¿sí? En un lugar inexistente, eso es utopos. Recuerden que para con la ciudad de Dios se hablaba de una ciudad no, en un no tiempo. Esto sería después de que el mundo finalizara, ¿no? Ya estarías hablando de una ciudad divina. En el caso de la utopía sería contemporánea, aunque sin que tuviera lugar físicamente en un espacio físico en la realidad. Y lo curioso es que año 2440 nos habla, sí, también de la Tierra, no de una realidad alterna, no de una realidad paralela, pero esa visión de proyecto, de proceso y de progreso
que nos permite llegar ahora a pensar en cómo va a ser el futuro y que es justamente lo que hace este señor Mercier, ¿no? Pensando cómo sería la Francia de 700 años después a sí mismo. Eh, Menciona cómo son algunos de los espacios físicos, cómo son los carruajes, algunos personajes que se distinguen en aquella época, cómo son los colegios, cómo funcionan, qué pasó con la Sorbona específicamente, cómo funcionan las inoculaciones, cómo es la teología y la jurisprudencia, cómo son los representantes ante la deidad suprema, ¿sí? O a la figura suprema, ya evitando incluso el concepto de iglesia como nosotros lo entendemos, ¿no? Cómo serían los prelados de aquella época, cómo alcanzan la espiritualidad los jóvenes, cómo serían los espacios donde queda lo que fue el monarca y lo que fue la monarquía misma, la visión que se tiene de las mujeres también en ese sentido a futuro, y qué fue lo que pasó con Versalles, ¿no? Este texto que yo les estoy señalando en este momento nos permite ver en el contexto del siglo XVIII, aproximadamente en la década 6, ¿sí? Comenzaría a escribir este texto, a esta forma tan curiosa en la que ahora un laico anónimo nos plantea cómo podrán ser las cosas en el futuro, ¿no? El progreso es lo que domina ahora, los religiosos están perdiendo cada vez más peso y más fuerza, y esto, nuevamente ustedes lo saben, siempre hay que hacer relación con lo que nos planteó Norma Durán y Alfonso Mendiola en lo que nos han dicho en los textos anteriores. Esto es en el caso de año 2440. El otro texto que hay que leer es el famoso Marqués de Sade en el texto que se llama Filosofía en la Alcoba o Filosofía del Tocador. Este es el texto base de donde yo lo he retomado y solo tomamos un segmento de esta obra de Filosofía del Tocador en la sección del intermedio. Propiamente nosotros sabemos que la obra de Sade se caracteriza por especialmente en la sexualidad. No es el caso de esta escritura, que aunque de hecho, quiero que tengan bien presente, que si llegaran ustedes a leer Justine, Juliet, los 120 días de Sodoma, estos excesos que se tienen con respecto al uso y abuso del cuerpo y la genitalidad y la sexualidad exacerbadas, no son de a gratis, proyectan parte de la filosofía del pensamiento de este personaje. Y justo lo que yo quiero que ustedes abstraigan es esta línea de la filosofía del pensamiento de llevar a la libertad al extremo para explotarla como según su perspectiva, debería de manejarse, donde la moderación no es el punto a seguir desde su perspectiva. Y justamente esto es la lectura de un folleto que uno de los personajes de la obra de la filosofía del tocador o filosofía de la alcoba, que se llama El Caballero, se pone a leer delante del telón en uno de los descansos. Y aquí quiero que la analicen con cuidado. Son palabras duras, son palabras fuertes, pero quiero que analicen ya a qué nivel se está llegando de análisis y de crítica, de una crítica sumamente fuerte y sumamente directa que nosotros sabemos al Marqués de Sade le va a llevar que una buena parte de su vida se la pase encarcelado. Es muy interesante notar que contrastado con el texto de año 2440, para que ustedes tengan presente, 2440 es mucho menos agresivo en referirse a las instituciones o a los personajes de la religión. Simple y sencillamente especula cómo habrían cambiado las cosas en el futuro. Pero año 2440 es un libro que quiero que ustedes tengan bien presentes, que ese libro estuvo prohibido por el rey Carlos III de España. Inclusive el libro, si lo encontraban en algún lugar, en algún puerto, en alguna biblioteca, cualquier persona que lo encontrara tenía la obligación ética y moral y legal de denunciar a quien lo tuviera, de denunciar al libro mismo, y este libro estaba condenado a ser quemado bajo el brazo del verdugo. Y cuando ustedes lean estos segmentos que les estoy dejando del año 2440, ustedes dirán, bueno, pues ¿qué es lo que dice? Entiendan que la visión de la agresividad física o corpórea con respecto a lo que nosotros vemos aquí, en el caso del Marqués de Sade, en la línea filosófica, no lo van a encontrar en el año 2440 desde nuestra perspectiva. Pero tengan bien presente que en la perspectiva de aquel contexto es sumamente duro y sumamente agresivo el hecho de pensar que las cosas pueden cambiar. Por eso quiero que noten la agresividad teórica, que nosotros vamos a encontrar una más directa y otra más indirecta en el caso del seudónimo de Mercier, que es el que se supone que escribiría
el año 2440 y lo que sabemos que sí escribe Donatien Alphonse de Sade en el caso de la filosofía del tocador o filosofía de la alcoba, que por supuesto se deben entender como un antecedente importantísimo de lo que representa el pensamiento que nos lleva a la Revolución Francesa. Y finalmente, justo ahora que hago referencia a este evento medular de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan que decíamos, con base en lo que nos planteaba Alfonso Mendiola, ¿no? O con lo que también nos dice Guy Rosat, no solo se pueden o se deben de leer los textos escriturísticos, sino también los objetos, las cosas, las ideas derivadas de los contextos anteriores. Justamente el último textito que tienen que revisar es un libro maravilloso que es dificilísimo de conseguir en castellano, es complicado de conseguir en inglés, es un poco menos difícil, pero no por ello tiene su dificultad encontrarlo en francés. El texto que les estoy poniendo es el capítulo tercero que se llama Enterrados Vivos, mitos y realidades sobre la Bastilla, del libro que se llama Ciudadanos, de un autor británico maravilloso, extraordinario, que se llama Simon Schama. Simon Schama hace una reflexión en este capítulo acerca de lo que significa y representa el mito de la Bastilla y cómo esto se fue construyendo con base en el tiempo. No es algo que existiera desde el principio y eso es justamente lo que yo quiero que ustedes revisen y lo que ustedes lean. Hay partes en las que tuve que reconstruir el texto porque la copia quedaba demasiado ilegible, pero si ustedes van siguiendo la lectura, si aquí llegamos a la parte final en esta página, ven que dice desde el principio, muchos de ellos fueron individuos de alta cuna, conspiradores contra la corona y sus ministros, y así sucedánеamente. El texto está completo, aunque a veces es más claro y en otras ocasiones no tan claro, pero de que se puede leer todo el texto. Viene acompañado también con algunas pequeñas imágenes que nos permiten hacer referencia y alusión a lo que se estaba construyendo en la perspectiva de Simon Schama, de lo que representó el mito de la Bastilla, que es tan interesante de revisar como el acontecimiento mismo, es lo que significa, es lo que representa, es lo que se construye y es lo que nosotros después terminamos entendiendo. Recuerden que aquí ya no es lo que se dijo, aquí es lo que se termina contando acerca de lo que se dijo y después lo que se termina recordando de lo que se dijo y lo que se dice de lo que se recuerda, de lo que les dijeron, de lo que pasó. Este juego que literalmente para algunas sería como una especie de teléfono descompuesto, pues ustedes notarán que es una base fundamental que nosotros debemos de tener en mente, ya no solo cuando hablamos de historia, sino cada vez que nosotros tenemos que hacer alusión y referencia a todo lo que es el análisis de la filosofía, de la teología, de las ciencias humanas en general, de las ciencias humanas particularmente en las ciencias sociales, disculpen, y que pues por supuesto nosotros no podemos dejar de lado el momento de tratar de hacer el análisis historiográfico, entendiendo a su vez que esto lleva una base fundamental de la visión de la hermenéutica, el proceso del análisis interpretativo que nosotros no podemos dejar de lado. En la reflexión final que tendremos cuando finalicemos nuestro curso, justamente quiero platicarles acerca del mito de Hermes para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene para nosotros el análisis hermenéutico, el análisis historiográfico, el poner en la justa dimensión aquellos textos que nosotros estamos revisando, el ponernos nosotros en la justa dimensión del contexto desde el cual nosotros nos encontramos revisando las cosas, no solo los textos anteriores y, lo más importante, esto llevarlo a la reflexión personal, a la reflexión particular y para la toma de decisiones en nuestra propia vida. Ojalá sea atrayente, ojalá les gusten las lecturas y estamos a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde.